Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a comenzar una breve una breve conversación así virtual acerca de si todo es político y la educación también, ¿sí? Nosotros en el proyecto tenemos esta pregunta y vamos a animarnos a plantearla. No sé si la vamos a resolver porque es una pregunta muy honda, pero sí a plantearla. No sé si se alcanza a ver el pizarrón, ¿sí? Perfecto. Bueno. Nosotros veníamos diciendo esto, o sea que cuando pensamos en educación, pensamos eh, en el ser humano que se educa, o sea, en el sujeto que se educa, o sea, que recibe educación. Y fíjense, que recibe educación implica la presencia de otros, ¿sí? Nos educamos porque hay otros que de alguna manera nos comparten, diría Merí, nos cuentan de qué trata este mundo, nos introducen en este mundo, ¿sí? O como Hannah Arendt, o sea, la educación tiene que ver con la natalidad, con los recién nacidos. Entonces, de alguna manera, la educación implica una relación con la sociedad, ¿sí? Un vínculo. ¿Es socialización? Una parte de la socialización, pero no está directamente vinculado a la socialización. O sea, no se identifica educación y socialización, no es lo mismo. Y cuando hablamos de sociedad hablamos de vivir con otros, de tener normas, pautas claras de convivencia, de usos, prácticas, bueno, y toda esa cosa compleja que no vamos a describir ahora. Entonces, si hablamos de vivir con otros, fíjense, estamos hablando de vivir en una aldea, dice Aristóteles, en una familia, en una aldea y en una ciudad, ¿sí? ¿Saben cómo decían los griegos ciudad? La llamaban polis, ¿sí? Hay un librito muy interesante que es muy cortito, si yo lo tengo acá, es Los orígenes del pensamiento griego. De alguna manera que dice así, o sea, la sociedad griega, la teoría de Jean-Pierre Bernan, la sociedad, un viejo libro, la sociedad griega empieza a nacer porque empieza a compartir un lenguaje común, ¿sí? Entonces, compartir lo común sería empezar a vivir como ciudadanos, y los griegos decían que ciudad se dice, los griegos llamaban a la ciudad como polis, ¿sí? Entonces, porque vivimos con otros, vivimos en una ciudad, y por vivir en una ciudad vivimos en la polis, y polis significa al castellano político. Entonces, somos políticos porque vivimos con otros. No, pero a mí no me interesa nada la política, ¿sí? Bueno, Baidu va a decir que una cosa es la política, como una metáfora débil en el sentido de la política partidaria, aquellos instrumentos, instituciones, normas que ponemos los seres contemporáneos para poder organizar la vida social. Y otra cosa es lo político, esta dimensión que estoy intentando señalar ahora, ¿sí? Lo político sería ese momento en donde nosotros nos damos cuenta que vivimos con otros, que vivimos en una ciudad, que compartimos todo, hasta nuestro ser, diríamos. O sea, pensemos, ¿quién soy yo, Emanuel? ¿Y por qué soy Emanuel? Porque alguien me puso el nombre, porque alguien de alguna manera me educó, alguien me enseñó a comer, vivo con vecinos, trabajo en escuelas. Entonces, siempre hay otro. Soy docente, ¿por qué? Porque hay alguien que quiere aprender, ¿no? Entonces, y a su vez, otro fue docente conmigo porque yo necesitaba aprender. Entonces, es como que cada vez que pensamos en nuestro yo, estamos pensando en todos los vínculos con los otros que nos atraviesan. ¿Se entiende? Entonces, polis viene de político. Y fíjense que para Aristóteles la política era como esa posibilidad que nosotros tenemos, lo político era esa posibilidad que nosotros tenemos de vivir mejor entre todos, ¿sí? Entonces cada vez que hay una especie de intuición en el ser humano, de un deseo, dice Aristóteles, de querer ser feliz, de querer alcanzar el bien, de vivir bien, el bien común, o sea, cada vez que a nosotros nos pasa eso, de alguna manera estamos haciendo gestos políticos, porque lo político tiene que ver con lo de todos, con lo público, ¿sí? Entonces la política va a conjugar un ámbito de tres, ¿sí? En el sentido más clásico aristotélico, o sea, lo público, el poder que ejercemos sobre lo público y quién ejerce el poder, que es la autoridad, ¿sí?
En el pensamiento griego tenemos estos tres componentes: lo público, el poder y la autoridad. ¿Sí? Entonces, algo político sería algo que involucre a todos o a muchos. Algo político sería alguien que ponga en cuestión o en ejercicio el poder y quién ejerce ese poder. Por ejemplo, ¿servir la mesa es un acto político? Sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera la madre, el padre, el hijo, el integrante de la familia, cuando sirve la mesa, interviene lo público, lo doméstico, ¿sí? Que es lo público porque hay muchos integrantes, porque de alguna manera tiene el poder para distribuir la comida, los platos, los lugares, ¿sí? Tiene el poder y la autoridad para hacerlo porque alguien le dijo, che, encárgate de la mesa. ¿Me explico? Entonces, aquellas cosas que por ahí no nos damos cuenta o no suponemos que son políticas, de pronto, bajo el pensamiento clásico, sí son políticas. Porque implican una relación, ¿sí? Ir a un territorio de todos. Quedémonos con esto, ¿sí? Después ahora vamos a complejizar esta distinción. Ahora, estos flacos, Platón, Aristóteles, por ejemplo, bueno, acá yo la tengo, la ética y la política, o Platón, ¿sí? Entonces, estos flacos decían, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer, o sea, para vivir entre todos, ¿sí? En el uso de lo público y elegir una autoridad? O sea, porque tampoco es que nosotros podemos vivir haciendo lo que se nos cante, bueno, eso, ¿no? La cabeza. ¿Qué pensaron? Mal pensados. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para poder vivir? Entonces, estos flacos de alguna manera inventan una palabra que a nosotros contemporáneos nos va como a ayudar mucho esa palabra, pero ellos la inventan para hablar mal de esa palabra, ¿sí? Ellos dicen, bueno, si hay algo en lo que no tenemos que caer es en la democracia, ¿sí? La democracia significa demos, kratos, demos pueblo, todo, kratos poder, o sea, todos tenemos, por decirlo así, igualdad de condiciones para poder elegir y tomar decisiones acerca de lo público. Platón, ¿sí? Gran negador de la democracia, dice, o sea, si nosotros sometemos todas las leyes, si ponemos todas las leyes de Grecia, lo ponemos en el mismo nivel que el voto popular, dice, de alguna manera nos estamos mofando en todo lo que nosotros creemos que es verdadero. Entonces, la intención del pueblo nunca puede estar igualada a una ley. Entonces, dice, la democracia degenera en demagogia, dice Aristóteles, ¿sí? La democracia degenera en demagogia. Entonces, si nosotros dejamos la democracia que regule la vida política, esto va a ser un caos, va a ser la anarquía, ¿sí? Por eso, de alguna manera, Platón distingue como, él dice, bueno, ¿quién tiene que gobernar entonces? Los guardianes, el ejército no tiene que proteger, el pueblo tampoco, tiene que gobernar los que saben. Y de alguna manera lo que está proponiendo acá Platón es una especie de un gobierno para una élite, Entonces, tanto Platón y Aristóteles, de diferentes críticas, o sea, rechazan la idea, es una mala palabra la democracia, una mala palabra, ¿sí? Se quedan atrapados vendría a ser en su propia, es el perro que se muerde la cola, ¿sí? O sea, pensemos algo para todos, pero resulta que no todos pueden tomar decisión sobre esa totalidad. Bueno, avanzamos, bueno, esto sigue, hay un montón de ensayos y de presentaciones. Imagínense que, bueno, esto es la democracia griega, pero después lo político, o sea, está presente en todas las culturas, ¿sí? Podemos ver más organizaciones más teocéntricas, ¿no? Teocráticas, en donde aquellos que detentaban el poder religioso eran los que gobernaban, o mixturas, ¿sí? Emperador, papa, bueno,
seguimos avanzando hasta que llegamos básicamente a la modernidad. Y en la modernidad encontramos como una gran reflexión que viene por el lado anglosajón sobre la organización política, que son básicamente estos dos autores. O sea, hay un montón de autores más, yo los presento: Hobbes y Locke, ¿sí? Son dos autores de corte liberal, ¿sí? De alguna manera, el liberalismo fue como un poco el padre del pensamiento político moderno. Quizá me equivoco acá, pero bueno, lo digo apresurado y al riesgo. El padre del pensamiento político moderno, o sea, nos damos cuenta, o sea, que todos los seres humanos tenemos un núcleo muy precioso que es nuestra libertad. Entonces, bueno, todo el despliegue político, ¿sí? Político, vencer la estructura, ¿sí? Leyes, instituciones, para resguardar ese tesoro precioso que es la libertad. Entonces tenemos el liberalismo. ¿Cómo? Bueno, después hay una gran contraofensiva al liberalismo, más que nada cuando el liberalismo se amalgama con el pensamiento más moderno del yo pienso de Descartes, y después al pensamiento capital de Adam Smith sobre el capital y de David Ricardo. Bueno, eso se transforma en lo que nosotros llamamos llega al siglo XX como el pensamiento liberal más consolidado. En el siglo XX tenemos como tres grandes posturas acerca de el pensamiento político. Hay un montón, yo las recontra simplifico, ¿sí? En estas tres posturas, más que nada como algo propedéutico, como algo para introducirnos. Después cada uno hará sus conclusiones y está bien que las hagan y que profundicen aquellas que más les resultan atractivas. Tenemos, durante el siglo XX, ¿se entiende? O sea, salimos de Grecia, atravesamos así con un vuelo muy rapaz todo el pensamiento del medioevo, pasamos por el pensamiento moderno y llegamos al pensamiento contemporáneo. Durante el siglo XX, mundo contemporáneo, tenemos tres posturas: lo que llaman las democracias liberales, las democracias sociales y el socialismo. ¿Qué pasó acá? Nosotros, lo último que dijimos de democracia, dijimos que los griegos, o sea, odiaban la democracia, por decirlo así, no le gustaba la palabra democracia. Bueno, en el pensamiento, por decirlo así, más que nada después de la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera la palabra democracia tiene un significado que se va a relacionar a esto. O sea, los pensamientos totalitarios nos hicieron tanto daño que nosotros tenemos como humanidad que proponer algo distinto. Y ahí, en ese momento, contra Hitler, contra Mussolini, los pensamientos totalitarios, surge el concepto de democracia como algo positivo, no ya como algo negativo, sino como algo positivo. Tenemos que tratar de transparentar una estructura política en donde todos y aún las minorías puedan tener acceso al poder, se sientan en iguales condiciones de poder. Entonces, piensen en estados de bienestar y demás. O sea, ahí la democracia va a tener un poder de aglutinamiento, o sea, nos va a convencer a todos que es el mejor sistema político. Ahora, junto con la reflexión de la democracia, surge también otro término, que es la idea de la república. La idea de la república hoy, más que nada, está asociada a los que hablan de la república hoy, suelen tener un pensamiento más conservador, que ponen en cuestión la idea de la república. El res pública significa res cosa pública de todos, ¿sí? Entonces, pero generalmente los que hoy hablan de república son aquellas personas que intentan preservar los privilegios de unos pocos, ¿no? Algo contradictorio. Fijémonos cuando se dice república, quién la dice y a qué interés se está defendiendo. La república viene una palabra así como muy vieja, que como que al neologismo lo ponen sobre la mesa Cicerón, ¿sí? Y de alguna manera es la conjugación de elementos oligárquicos y la democracia, ¿sí? Es como una palabra que está intermedia, o sea, no defiende los intereses de todos, pero tampoco atenta contra ellos. Entonces, un orden establecido desde unos pocos para todos,
¿sí? Un concepto muy lindo como para retomarlo y ponerlo de vuelta en cuestión y ponerlo en tensión con la palabra democracia. Bueno, pero me fui. Volvemos a las tres democracias: democracia liberal, democracia social y socialismo. La democracia liberal, de alguna manera, va a pensar, o sea, que la esencia de su pensamiento, como decíamos recién, son defender las libertades individuales. Locke, que te lo tenemos acá, va a decir esto: o sea, el ser humano nace libre, pero su naturaleza, para poder desarrollarse, necesita de alimentos, vivienda, protección y demás. ¿Dónde lo saca eso? Del trabajo con la tierra. Entonces fíjense lo que dice: la tierra es como su segunda naturaleza. Entonces, las instituciones políticas, el Estado, no solamente tiene que defender las libertades individuales, sino aquello que hace que esas libertades crezcan, que es la propiedad. Entonces, la propiedad privada como una segunda naturaleza, ¿sí? Entonces, el pensamiento liberal va a defender, o sea, va a tener como a capa y espada la libertad individual, de alguna manera la propiedad privada. Todas las leyes y las instituciones van a tener como horizonte esto. Fíjense que hay un jurista radical que es Gil Lavedra, que dice que nuestros códigos civiles tienen más leyes que cuidan la propiedad privada que la vida humana, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la libertad, la propiedad privada y la expansión económica de esa libertad individual. ¿Sí? Hay una gran frase que por ahí se cita en los colegios cuando comienza el año, que fíjense lo que dice, o sea, que en esta institución reine la tolerancia, porque mis derechos comienzan cuando terminan los derechos de los demás, o viceversa. Mis derechos terminan cuando comienzan los... ¿Dije lo mismo? Bueno, estoy como el chavo ya, pero esa idea, ¿no? De que el derecho del otro termina cuando empieza el mío, o el derecho del otro empieza cuando termina el mío, ¿no? Como que son dos cosas que no se tienen que no tienen que rozarse, ¿sí? Hay egos acá que buscan. La pregunta es: si mis derechos comienzan cuando terminan los demás, nuestros derechos, ¿todos somos iguales? No. Entonces va a haber gente que de alguna manera va a tener una capacidad de expandirse y otra que no en sus derechos. La pregunta es: ¿cuándo terminan los derechos de los poderosos para que empiecen los derechos nuestros, de los ciudadanos de pie? ¿Sí? Entonces, esa es una frase bien liberal que pareciera ser que esconde una buena intención, pero es compleja a la hora de pensar en una sociedad tan desigual como la nuestra y en estas latitudes. Pensamiento liberal. Después tenemos la democracia social. Democracia liberal ya la dijimos, la democracia social. De alguna manera, para la democracia social, no sé, encontramos por ejemplo, en Keynes y en algunas posturas del estado de bienestar, la democracia social va a decir: bueno, está bien esta idea de la libertad, ¿sí? Está buena, es atractiva, hay como una tensión. Nosotros somos seres individuales, pero también somos seres con otros, vivimos en comunidad. Entonces, de alguna manera, lo que tenemos que pensar como comunidad humana es esto, o sea, que ser libres es estar liberados de las necesidades esenciales. O sea, para que una persona sea libre tiene que crecer, o sea, nacer, crecer, alimentarse, protegerse, educarse, satisfacer sus necesidades básicas. Recién ahí va a poder empezar a ser libre. Una persona que no come, que no morfa, que está preocupado por su seguridad, que no se puede mover, o sea, no es libre. O sea, lo constitutivo del humano parece que se desvanece y con ello la libertad. Entonces, va a encontrar un dispositivo que es el Estado como para regular esas necesidades y esas libertades. Y el ciudadano, si en la democracia liberal el ciudadano era un consumidor, en la democracia social el ciudadano deja de tener un rol pasivo para ser protagonista de sus luchas. Golpean la cuerda, ¿eh?